Bueno, muy buenas tardes, estimados doctores y público en general. Agradeciendo la invitación a través del doctor Briceño de los organizadores de este curso del Hospital San José, dirigido a todos ustedes. El tema a tratar hoy día va a ser anemia en pediatría. Siguiente. Bueno, este es un tema sumamente importante. Es básico que nosotros podamos ver los casos que se van presentando. En primer lugar, vamos a hacer, los puntos a tratar van a ser cómo vamos a evaluar a un niño en el que sospechamos anemia, y cómo vamos a hacer, en segundo paso, la aproximación diagnóstica para ver qué tipo de patología puede estar asociada a esta anemia. Y al final vamos a ver la resolución de algunos casos clínicos en el que quisiera su participación, de repente a través del chat, por favor, para poder hacer los diagnósticos. Siguiente, por favor. Bueno, acá cuando escuchamos anemia, lo primero que tenemos que definir, siguiente por favor, es de qué se trata, ¿verdad? Cuando vamos a ver cuál es la definición en sí, primero, pero todos sabemos que definimos anemia como una disminución básicamente de hemoglobina en menos de 2 desviaciones estándares por debajo de los niveles que se consideran normales para, según la edad, el sexo y según el lugar incluso donde nos encontremos, ya que la altitud va a tener también bastante influencia en el nivel de hemoglobina. Lo primero que nos enfrentamos es al paciente, al cual es imprescindible hacer una historia clínica adecuada. Vamos a tener los parámetros que ya ustedes conocen, y es importantísimo enfocar de acuerdo a la edad las diferentes causales que podrían estar causando, o valga la redundancia, esta patología. También es importantísimo la etnia y el origen geográfico, ya que hay algunas anemias y características o más frecuentes en algunas etnias, por ejemplo, y el origen geográfico también, aunque nosotros somos una mezcla muy bonita de muchas etnias. Encontramos, por ejemplo, algunas zonas del Perú en donde también son muchas más frecuentes algunos tipos de anemia, por ejemplo, la anemia falciforme, ¿no? Que es más frecuente en la raza negra. Algunos pacientes provenientes de otras zonas, Oriente Medio, por ejemplo, Mediterráneo, donde también hay mucha de esta patología, e incluso algunas otras hemoglobinopatías. Es importantísimo establecer los antecedentes personales, los antecedentes de la madre, cómo se dio el periodo neonatal, ¿no? Si ha sido un parto prematuro, si ha sido un parto disfuncional, si la madre, los antecedentes de la madre, es una madre que ha tenido anemia, es una madre vegana, cuáles son justamente factores que podrían ayudar al diagnóstico. Los antecedentes de anemia del mismo pequeño, o la comorbilidad y algunos factores de riesgo que más o menos ya vamos viendo de acuerdo a la edad.
¿no? Una cosa es hablar de anemia, por ejemplo, en la etapa neonatal, ¿no? Que puede estar asociada hasta una incompatibilidad RH-ABO, una anemia en la etapa ya de la infancia, que puede estar asociada a la nutrición o algunas costumbres, y otra ya en la adolescencia, en la que, bueno, vamos a investigar algunas otras causales, como pérdidas, etc. Los antecedentes familiares sumamente importantes, que también nos ayudan a orientarnos al diagnóstico, sobre todo si se trata de cuadros congénitos, por ejemplo, hemoglobinopatías, ¿no? O algunas anemias hemolíticas hereditarias. La exposición a fármacos, a toxinas, también sumamente importantes. Por ejemplo, la exposición a, si tenemos antecedentes de exposición al cloranfenicol, a algunos AINES, a sulfas, que también puede estar asociado a consumo de folatos, la historia dietética que ya se mencionó, sumamente importante, el desarrollo psicomotor del niño, cómo ha estado, si lo asociamos a de repente a otras patologías u otras deficiencias, como la vitamina B12, que puede darnos un retardo en este desarrollo. Y básicamente los síntomas del paciente para pasar luego al examen clínico. Siguiente, por favor. Es importante estar atento a lo que nos diga la mamá, ¿verdad? ¿Cuál es el síntoma? La mamá generalmente viene con todas estas razones o con todas estas características del pequeño. El niño está más irritable, está más cansado, llora mucho, sin razón, duerme más de lo habitual, no está lactando, lo veo pálido, lo veo amarillo. Muchas veces hay que dilucidar bien si se trata de palidez, si se trata realmente de ictericia, eso lo vamos a ver después, o está comiendo cosas no habituales, ¿no? Lo que conocemos como pica. Muchos niños pueden comer hielo, arena, jabón, partes de tierra de la pared, por ejemplo, ¿no? Incluso adobe de la pared, papel, borrador, goma, incluso. Si de repente está orinando más oscuro de lo habitual, si la mamá está notando un abdomen mucho más grande, está sangrando, todos esos datos son importantísimos para orientarnos al diagnóstico de la etiología de la. Siguiente, por favor. Como les decía, muchas mamás vienen y nos dicen, ¿no? Mi niño está pálido, sin embargo, o está amarillo. Sin embargo, se trata probablemente solo de palidez o viceversa. Entonces, es importante identificar eso, ¿no? Los lugares a examinar generalmente son básicamente las conjuntivas, el lecho unguial o las líneas palmares, ¿no? A la digitopresión, nosotros en las líneas palmares podemos ver justamente más o menos el color que nos puede orientar a si el niño realmente está muy, muy pálido. Sí tenemos de repente otros factores que nos dificultan, ¿no? Algunos, por ejemplo, tienen carotenemia o carotenodermia, que lo que llamamos ese color amarillento por la ingesta excesiva de carotenos, que a veces nos dificulta hacer el diagnóstico diferencial con ictericia, lo cual lo tenemos que ver muchas veces en las conjuntivas, en los mucosos, ¿no? Es fácil de hacer la diferencia. O algún niño que venga con una conjuntivitis alérgica, obviamente no vamos a examinar las conjuntivas. Siguiente, por favor. Al examen físico, que
justamente del cual hemos hablado ya hace un momento en relación a la palidez. Es importantísimo determinar si realmente el niño está pálido o está pálido e histérico, ambas cosas, lo cual obviamente también nos va a orientar. La piel, examinar la piel es también sumamente importante, ya que vamos a encontrar muchas veces signos que nos orienten a encontrar la etiología de este signo, como hiperpigmentación, por ejemplo, en algunos casos asociados a anemia de Fanconi. Encontramos púrpura, petequias, lo cual ya nos dice que probablemente no solo se trate de anemia, sino de otras células de la sangre comprometidas, como son las plaquetas, y ya nos orientan a otros diagnósticos. El hecho de que haya ictericia nos va a orientar hacia una anemia hemolítica, por ejemplo, o a de repente otras patologías, dependiendo mucho de la historia. La presencia de mangiomas, la presencia de úlceras en extremidades inferiores. Por ejemplo, si hay una prominencia maxilar superior o malar o una macrocefalia, por ejemplo, vamos a orientarnos a ciertas hemoglobinopatías o anemias hemolíticas crónicas. En cuanto a los ojos, vamos a ver si hay microcórnea, cataratas o microftalmía incluso, cualquier otro signo que nos pueda orientar hacia la etiología. En boca podemos encontrar lo frecuente en anemia ferropénica, que es una de las anemias más frecuentes que vamos a ver, glositis o estomatitis angular, que están asociadas a las deficiencias vitamínicas, o tanto de hierro como de vitamina B. En las extremidades podemos ver y hay que examinar, ¿no? Si hay alteraciones somáticas, un pulgar trifalángico, una hipoplasia tenar, hipoplasia de pulgares, alteraciones en las uñas, así como el resto del examen físico que tenemos que evaluar, si el niño está con adenopatías, si hay visceromegalia o no. Siguiente, por favor. Aquí vemos algunas alteraciones que podemos encontrar en la piel, de las cuales ya hemos hablado, ¿no? La poiquilodermia, que es una alteración en la pigmentación de la piel, bastante frecuente en anemia de Fanconi. También encontramos manchas café con leche, por ejemplo. Si encontramos ya petequias, equimosis, podemos ver que ya no solo se trata probablemente de anemia, sino de plaquetopenia o trombocitopenia. Y o algunas otras hallazgos que nos lleven a diagnósticos etiológicos. Siguiente, por favor. Vamos a lo que es aproximación diagnóstica. Siguiente, por favor. Como ya más o menos hemos hablado, bueno, la definición de anemia, el mejor parámetro que la define es la hemoglobina, y viene a ser el nivel justamente de hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar con respecto a la media para la edad del sexo, ¿no? Siguiente, por favor. Ninguna prueba de laboratorio ni de imagen va a sustituir una anamnesis y una exploración física exhaustiva en el diagnóstico, sobre todo de estas enfermedades hematológicas. Y yo creo que para todas las patologías en pediatría. Siguiente, por favor. Okay. Una vez que tenemos al paciente con nosotros, a ver, y le hemos hecho justamente la historia clínica que decimos que es sumamente importante, hemos pasado a
al examen físico y es de acuerdo a ello en que vamos a orientar nuestros exámenes a solicitar. Generalmente tenemos que seguir este orden. Si sospechamos, obviamente, que el paciente está pálido, histérico, está anémico y queremos solicitar los exámenes, lo primero que tenemos que hacer es un hemograma completo, que en lo posible tenga lo que se menciona, ¿no? Hemoglobina, hematocrito, un recuento sanguíneo completo. Si tenemos índices eritrocitarios en buena hora, reticulocitos y un recuento leucocitario y plaquetítico, ¿no? De lo que consta. Ahora, si probablemente en algunas zonas no contemos de repente con índices eritrocitarios, no podamos hacer reticulocitos, lo cual es bastante sencillo. Un frotis de sangre periférica es sumamente útil e imprescindible en el abordaje de diagnóstico de anemia. Ahí vamos a ver el tamaño, la coloración, la cromacia y la morfología de los eritrocitos, lo cual nos va a servir de mucho para el diagnóstico. Siguiente. ¿Cómo hacer para interpretar justamente todos estos parámetros que hemos mencionado? Estos parámetros que nos da, se nos da en el hemograma, además de la hemoglobina, hematocrito, tenemos las constantes corpusculares, los índices reticulocitarios, tanto en valor absoluto como en valor relativo. Tenemos el índice de anisocitosis, llamado ADE o RW en sus siglas en inglés, el número de plaquetas, leucocitos y el frotis de sangre periférica. Todos estos parámetros nos van a orientar y ayudar, además del examen físico, en el diagnóstico etiológico de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, debemos saber, en primer lugar, si el nivel de hemoglobina para el paciente que tenemos, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, tiene realmente anemia, si es una anemia leve, si es una anemia moderada, si es grave. Y aquí vemos nuestra tabla, ¿no? Que generalmente al nacimiento nosotros sabemos que los niños nacen con estos niveles justamente de hemoglobina que vemos aquí, entre 16 y 18 gramos de hemoglobina, los cuales van disminuyendo hasta que en la etapa más o menos de las 8 semanas, 6 o 8 semanas, es decir, los 2 meses, este nivel de hemoglobina alcanza su nivel probablemente más bajo, lo cual en un paciente sano, sin ninguna otra patología, nosotros llamamos anemia fisiológica. Fíjense que esta puede llegar hasta un nivel de 9 a 10 gramos de hemoglobina en un niño de 2 meses, en que probablemente no sospechemos de nada de fondo, y puede tratarse de una anemia fisiológica que solo va a requerir de nuestra observación. Esto es sumamente importante de saber. Igualmente debemos saber que es hasta recién los aproximadamente 5 o 6 años en que los niveles de hemoglobina mínimos van a oscilar entre 11.5 y 12.5, no más, porque a veces nos topamos con un pequeño que está con 11.5 de hemoglobina, 11.8, y la mamá está sumamente preocupada porque se me habían dicho que su niño está. Obviamente tenemos que hacer todo la historia, el ejercicio que hemos visto de la historia clínica, de preguntar los antecedentes, y si el niño no tiene ningún factor de riesgo para la anemia, pues es
prácticamente un nivel que está normal para la edad, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vemos también cuáles son las variaciones de la hemoglobina según la altura, ¿no? Generalmente vienen pacientes muchas veces de provincia, están pocas horas con nosotros, vienen de una altitud de 2.500, 3.000 metros, y nosotros tenemos que hacer el ajuste de la hemoglobina justamente respecto a la altura. Entonces, más o menos ahí tienen cuánto restarle, es a partir de los 2.500, 3.000 metros, en que le debemos restar entre 1.3, 1.9 gramos de hemoglobina al valor que trae de su lugar de origen, para establecer si el paciente realmente está haciendo bien. Siguiente, por favor. En cuanto a las constantes corpusculares que ustedes muchas veces han visto en los hemogramas que se nos presentan, está el volumen corpuscular medio. Este es un parámetro bastante útil en algunos tipos de anemia. Nos da, también tenemos que establecerlos o saber por lo menos los rangos según edad, ¿no? Es importante. Generalmente menos de 75 de BCM, ya estamos hablando de microcitosis en niños entre 2 y 6 años. Sin embargo, ven que desde el nacimiento hasta por lo menos las 2 semanas, el primer mes de vida, tiende a la macrocitosis en los hematíes del pequeño. Entonces, esto hay que conocerlo para más o menos orientarnos que si se trata de una anemia microcítica realmente o no. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos justamente de acuerdo al nivel del volumen corpuscular, si estamos ante una anemia microcítica, normocítica o macrocítica. Aquí, este parámetro hay que tener bastante cuidado en el sentido de evaluarlo acorde a muchas veces la lámina periférica, ¿no? A una revisión visual de lo que estamos viendo, porque en algunas ocasiones podemos tener hasta 2 poblaciones de glóbulos rojos, de repente algunos más grandes y otros más pequeños en algunas patologías. Entonces, lo que la máquina nos da es un promedio de ese tamaño. Entonces, muchas veces como que no es un parámetro, digamos, muy claro. Salvo que haya en algunos casos de microcitosis muy severa, entonces obviamente ahí sí nos ayuda mucho, ¿no? En cuanto a la orientación diagnóstica. Pero en cuanto, si encontramos una anemia, de repente un paciente con anemia severa, normocítica, debemos pensar que probablemente se trata de una anemia de reciente inicio, ¿no? O de repente hay 2 poblaciones de matriz. Entonces, hay que, obviamente, como todo examen de o parámetro de laboratorio, hay que tomarlo en conjunto con los otros parámetros. Siguiente. La hemoglobina corpuscular media es otro parámetro que encontramos en el hemograma dentro de las constantes. También hay que, sabiendo más o menos los niveles de acuerdo a edad, nos podrían indicar si se trata de una anemia hipocrómica, normocrómica, que nos podría servir en cuanto al diagnóstico. Siguiente, por favor. La evaluación de los reticulocitos, sumamente importante, cosa de la que
muchas veces nos olvidamos de evaluar en un hemograma, ¿no? Pedimos un hemograma, sin embargo, la mayor parte de veces, probablemente en emergencia, no les hacen reticulocitos, porque probablemente no lo piden, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los reticulocitos? Son eritrocitos jóvenes o inmaduros que justamente deben su nombre al aspecto de reticular o de red que tiene los restos de retículo endoplásmico, de ARN, y que reaccionan a la tinción que nosotros le vamos a dar a la hora que queremos verlos al microscopio. Entonces, el valor, tanto absoluto como relativo, va a traducirnos qué actividad de producción o de reposición tiene la médula ósea. Por lo tanto, es sumamente importante. Entonces, generalmente nosotros lo vemos expresado en el valor relativo, porcentaje, ¿verdad? Entonces, y tenemos algunos parámetros importantes cuando, por ejemplo, tenemos un paciente con anemia muy severa y tenemos el nivel de reticulocitos, tenemos que corregirlo, hacer mediante esta pequeña fórmula que tienen ustedes aquí, para ver o saber exactamente el valor de reticulocitos que tenemos. Esto se hace mediante la fórmula. Nosotros tenemos, por ejemplo, un niño que viene con 4 de hemoglobina, con unos reticulocitos en 3%. Aparentemente normal, ¿no? Según el valor, o ligeramente incrementado incluso. Sin embargo, cuando hacemos la corrección, vemos que realmente no es un 3%, sino que de repente está en rangos más bajos, ¿no? Hacemos la corrección siempre con el hematocrito del paciente en el numerador y en el hematocrito normal para la edad que le correspondería a ese niño, y tenemos el índice de reticulocitos corregido. Otro índice importante que no lo hemos puesto aquí es el índice de producción medular, ¿no? Que generalmente es dado por estos reticulocitos corregidos divididos entre un factor, que puede ser 1 siempre y cuando el hematocrito esté dentro de rangos para la edad, y va subiendo a 2, 2.5 cuando el hematocrito va bajando. Tiene una correspondencia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Este índice de producción medular nos da de repente un panorama un poco más claro sobre cómo está la eritropoiesis en este paciente, cómo está la producción de hematíes en este paciente. Entonces, tenemos algunas ayudas en este sentido. En cuanto a sangre periférica, los valores normales oscilan entre 0.5 a 2%. Más allá de ese rango, el 2%, ya estamos hablando de una médula ósea que es regenerativa, y por debajo de 0.5 hiporregenerativa. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber, obviamente, a qué nos enfrentamos, a qué patología, ¿no? Es una patología a nivel central, solo periférica, si se trata de, dependiendo de una hemólisis, y nos va orientando hacia la etiología del siguiente. Este parámetro, del cual seguro ustedes han visto en los hemogramas, han oído, o llamado ancho de distribución eritrocitaria, o índice de linfocitosis, también llamado, simplemente es un coeficiente que va a darnos la variación de la distribución de tanto del tamaño como del volumen de los eritrocitos, ¿no? No es muy específica, pero sí nos puede orientar, por ejemplo, cuando tenemos
está muy elevado, tenemos valores muy elevados, más del 15%. Generalmente se trata, podemos decir, y esto asociado obviamente a otros parámetros, que podemos estar ante una anemia por deficiencia de hierro, ¿no? O deficiencia de B12. Generalmente si está normal o muy, de repente dentro de valores un poco más bajos de lo normal, podemos orientarlo si está, si encontramos, por ejemplo, un volumen corpuscular medio bajo, las anemias microcíticas, sobre todo en esos casos nos ayuda este índice de microcitosis, podemos hablar que estamos ante una talasemia. Generalmente las anemias microcíticas podemos asociarla a este parámetro importante, el RDW, y para ayudarnos a diferenciar entre una ferropenia y una talasemia. Bueno, esto en cuanto los al laboratorio, a lo teórico. Pero como hemos ya hablado, la historia clínica es sumamente importante, es la que básicamente nos va a dar conjuntamente con estos exámenes auxiliares. Siguiente, por favor. Bueno, acá una forma de más o menos hacer nuestra disposición diagnóstica, tanto para anemia, tanto de fisiopatológica como morfológica, de lo cual ya hemos más o menos estado hablando. Cómo nos sirven los parámetros, por ejemplo, como el índice reticulocitario, para nosotros poder dividir en anemias tanto regenerativas como arregenerativas, y de acuerdo a eso ver qué etiologías tenemos en esos parámetros, ¿no? En cuanto a las anemias regenerativas, a la cabeza las anemias hemolíticas, tanto congénitas como adquiridas. También están las pérdidas. Ya sabemos que, por ejemplo, un niño cuando está sangrando, obviamente los reticulocitos o el índice de producción celular va a aumentar tratando de compensar esta pérdida. En cuanto a las regenerativas, obviamente estamos hablando de que es una médula que no está produciendo adecuadamente para compensar esta anemia. Y ya ahí hablamos de algunos síndromes de falla medular o falla de la médula ósea, que son múltiples, además de la anemia clásica, algunos congénitos, otros adquiridos. Podemos hablar también de infiltración de la médula ósea, aunque en algunos casos de infiltración de médula ósea de mieloptisis, más bien podemos encontrar reticulocitos incrementados, pero no solo reticulocitos, sino otras células más jóvenes como mieloides, por ejemplo, en la sangre periquea. Entonces, eso ya nos estaría indicando una probable infiltración de médula, lo cual es infrecuente en el paciente pediátrico, es mucho más frecuente en el adulto. Pero hay algunos casos en los que, sí, por ejemplo, en algunas neoplasias como los linfomas, que invaden o en algún momento invaden médula ósea o se convierten en leucemia, inicialmente se puede ver esta reacción de incremento de reticulocitos que conjuntamente con la clínica del paciente nos orientarían pues hacia una infiltración de médula o mieloptisis o una invasión por la neoplasia en la médula ósea. En cuanto a las regenerativas, bueno, obviamente al encontrarnos con una anemia regenerativa, además de hacer los diagnósticos o orientarnos a alguna patología nutricional, de origen nutricional, en primer lugar, si es que la historia lo amerita,
ya sería una indicación, si esto se niega, a una indicación de ya la evaluación de médula ósea o evaluación por hacer un mielograma, que llamamos, o una biopsia de médula ósea. En este caso estaría solo así podríamos hacer el diagnóstico. En cuanto a la morfología, que también es un apoyo para los diagnósticos, ya nos van a ayudar los parámetros que tenemos en el hemograma, de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Y las constantes particulares y el índice de anisos, los índices eritróficos. Siguiente. El frotis de sangre periférica como ayuda diagnóstica es sumamente importante. Es un recurso para la valoración que tiene gran utilidad diagnóstica. Entonces, ya ustedes más o menos habrán escuchado, habrán visto, si algunos han tenido oportunidad de ver justamente estas variantes. Hay algunas patologías que clásicamente están orientadas o se reflejan en la morfología eritrocitaria. Por ejemplo, en lo que se refiere a anemias falciformes, por ejemplo. En los sickle cell es característico la presencia de células falciformes o eritrocitos en forma de plátano o de luna llena que ven ahí. Eso es prácticamente característico de la anemia falciforme. Hay algunas otras morfologías que de repente se ven en varias patologías. Por ejemplo, las target cell o células en diana se pueden ver en talasemias, pero también en algunos cuadros de insuficiencia hepática y otras patologías. Entonces, obviamente, tenemos que asociar la clínica y la historia a ello. Igual tenemos a las anemias macrocíticas, que no solo se van a ver en las deficiencias de vitamina B12, también se pueden ver en algunos síndromes de falla medular, congénitos, por ejemplo. O el rouleau, que vemos ahí a los hematíes apilados como en monedas, como en pilas de monedas, que generalmente los vamos a ver pues ya en cuadros más frecuentes en adultos, como son el mieloma múltiple, por ejemplo, y algunas características morfológicas que sí, por ejemplo, podemos verlas en los cuadros de hemólisis. En las hemólisis, ahí vamos a ver el punteado basófilo que ven ahí. Vamos a ver también macrocitosis, además de la reticulocitosis que ya les mencionamos. Y van a haber ciertas características en los glóbulos rojos que nos definan o que nos orienten hacia que el paciente está haciendo una hemólisis. Siguiente, por favor. Otro de los exámenes a realizar cuando tenemos una anemia, sobre todo una anemia severa, y estamos, al haber realizado un examen exhaustivo, una historia clínica nos orienta de repente a que estamos ante una anemia hemolítica, es sumamente importante realizar un test de Curie. ¿Por qué? O sea, al estar frente a una anemia hemolítica en un paciente pediátrico, obviamente es importante ver a qué edad lo estamos diagnosticando, si se trata de repente de un neonato y estamos sospechando una incompatibilidad, RH o alguna otra cosa, el TTCUM también nos va a ser de ayuda. De repente si estamos ante un lactante con a todas luces una anemia hemolítica, porque lo que ya hemos mencionado, es importantísimo el test de CUMS porque en las anemias hemolíticas, el cual generalmente lo hacemos para diagnosticar anemias hemolíticas autoinmunes, es importante actuar de manera inmediata, ¿no? Porque este tipo de anemias
pueden llevar hasta al deceso del paciente en horas si no se toman las medidas correspondientes, ¿no? Estamos ante una sospecha de anemia hemolítica autoinmune y es importante, tenemos el test de Coombs y lo que tenemos que hacer muchas veces, valorando obviamente el estado del paciente, es el inicio de corticoides para poder frenar este tipo de anemia. Entonces, eso es muy, muy importante. Es un examen que nos va a evaluar justamente anticuerpos específicos en la superficie del glóbulo rojo. Tenemos a dos tipos de Coombs, ¿no? El directo y el indirecto. Generalmente para el diagnóstico de anemias hemolíticas autoinmunes tenemos el Coombs directo, que nos da el diagnóstico, y eso nos va a reflejar a los anticuerpos que tenemos en la superficie del glóbulo rojo. Siguiente, por favor. Otras pruebas diagnósticas que podríamos hacer orientados siempre en la historia clínica es si alguna bioquímica general con parámetros para la hemólisis o para otras patologías, ¿no? Como la lactato deshidrogenasa, ácido úrico, bueno, bilirrubinas, que también vamos a asociarlos a si el paciente está haciendo una anemia hemolítica o no, y algunos otros estudios ya de repente orientados a, según la historia, a ver si hay compromiso de otras series, ¿no? Si por ejemplo tenemos un paciente que no solo viene pálido, que no solo viene histérico, también con probablemente petequias, púrpura, ¿no? Nos vamos a ayudar con hacer un perfil de coagulación, además de ver las plaquetas. Hay que pedir en cuanto a la sospecha de anemias microcíticas, por ejemplo, todo un perfil de hierro para ver si el paciente está justamente deficiente, dosajes de vitaminas. En las anemias hemolíticas nos sirve la aptoglobina, por ejemplo, que es una... en las anemias hemolíticas la vamos a encontrar prácticamente en cero en los pacientes. Y dicho esto, hay, por ejemplo, exámenes como el de la aptoglobina que no es conveniente pedirlos en pacientes pediátricos menores de 1 añito, porque vamos a encontrar muchas veces niveles mucho más bajos, porque suelen tener ya niveles bajos estos pacientes y que nos van a ser confusos, ¿no? Es mejor pedir otros parámetros de hemólisis en pacientes lactantes menores. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a revisar algunos casitos, casitos clínicos de casos bastante fáciles. Vamos a tener en cuenta lo que hemos dicho, ¿no? La clínica del paciente, los valores que tenemos del hemograma, algunos de los índices eritrocitarios que nos ayuden. Si hay un frotis, nivel de reticulocitos, si hay Coombs, y para poder clasificar. Para el siguiente problema. Ahí nomás. Tenemos una paciente, mujer, de 14 años, 4 meses, que viene a la consulta externa por palidez. Paciente ambulatoria, ¿no? Con antecedente de sangrado genital abundante desde el inicio de la menarquia. Entonces, al examen físico, lo único que encontramos va a ser palidez, ¿no? Y el resto aparentemente normal, nos dice la historia. En el hemograma vamos a verlo después. En cuanto a reticulocitos, tenemos que tiene unos reticulocitos
linfocitos en 0.68%. Es importante ver cuánto de hemoglobina tiene para hacer nuestra corrección. Plaquetas en 550.000, leucocitos, fórmula leucocitaria, todo normal. Un perfil de coagulación dentro de parámetros normales. Entonces, la paciente viene con 9.6 de hemoglobina y 29% de hematocrito, con unas constantes corpusculares en 71.6 de BCM, 20.8 de HCM, un índice de linfocitosis de 22%. Que hemos dicho que es alto, ¿verdad? Igual el volumen corpuscular, para la edad, está bajo, está en 70, bajo. Entonces estamos ante una anemia moderada, microcítica, ¿no? En la cual en el linfatitis de sangre periférica vemos eritrocitos, microcitos, hipocromía, y tanto los parámetros de leucocitos como de plaquetas están normales. Los corregidos en 0.5, ¿no? Está en el límite entre la hipoproliferación. ¿Requiere test de Coombs? ¿Les parece? No. No estamos ante una probable anemia hemolítica. Entonces, estamos con una anemia microcítica, hipocrómica, hipoproliferativa. ¿Y cuáles serían los? Ya, ahí lo hemos puesto. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? ¿No? Es una anemia que aparentemente tiene pérdidas por antecedente sangrado genital, el cual yo diría habría que ahondar un poco, ¿no? Cuánto tiempo de sangrado, a qué edad, no nos dice si han sido meses, si han sido días, es importantísimo ver eso. Ya teniendo estos parámetros alterados, como son el tamaño de glóbulos rojos y la cromacia ya alterada, es porque se trata de una anemia crónica, ¿no? O sea, que esto ya viene de larga edad, no es un cuadro agudo de sangrado, porque si no, no encontraríamos ya cambios en tanto el tamaño como el color o la cromacia de los glóbulos rojos. Entonces es una anemia crónica. Esta niña pierde frecuentemente sangre, y supongo que si tomamos un perfil de hierro podríamos hacer el diagnóstico definitivo. Siguiente, el diagnóstico es una anemia cerroquera. El caso 2 es un niño de 2 años, 2 meses, ingresa por hiporexia importante, palidez. 2 días antes, muy marcada la hiporexia, y tomando apenas solo lácteos. En los 3 o 4 meses previos notan cierta palidez, ya hace 3 o 4 meses. No presentaba fiebre, ni tos, ni diarrea, ni vómito, ni ningún otro síntoma. Y la actividad del niño aparentemente normal. En cuanto al antecedente, el nacimiento a las 37 semanas de edad gestacional, un peso normal al nacimiento, una lactancia materna hasta el 6º mes, desde entonces toma leche entera desde el año de edad. Come escasa carne y una dieta variada en poca cantidad. No control de niño sano y acude ocasionalmente al pediatra en procesos agudos. Al examen físico, un niño con un peso en el percentil 25, con una talla en el percentil 75, una PA aparentemente normal para la edad, palidez intensa de piel y mucosas, un soplo multifocal, no hepatoesplenomegalia, una glositis y el resto negativo. Vemos que tenemos un hemograma con una anemia severa, ¿verdad? 4.3. Un volumen corpuscular en 46.4, ¿no? Y una hemoglobina corpuscular media en 3. Un
índice de anisocitosis o distribución eritrocitaria en 30, altísimo. Un frotis con anisopoiquilo de predominio microcítico, hipocromía. Retis corregidos, 1.9 dentro de valores. ¿Qué quiere un test de Coombs? No. Entonces estamos ante una anemia severa, crónica, ya que el paciente aparentemente, si bien no tenemos acá frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Es un paciente que ya está acostumbrado a esa hemoglobina a pesar de, sin embargo, vemos que 2 días antes ya está con una hiporexia importante. Eso es relativamente frecuente en niños con anemia severa. Ya está teniendo compromiso, obviamente. Es una anemia, entonces, crónica, probablemente reagudizada por algún evento, microcítica, hipocrómica, ¿no? Y heterogénea, y cuyo diagnóstico probable es siguiente también. Es una anemia ferropénica, ¿no? Es una anemia microcítica. Pero, bueno, obviamente esto lo vamos a determinar haciendo un perfil de hierro. Sin embargo, hay que tener en cuenta no solo la nutrición, el hecho de, por ejemplo, que haya sido alimentado con básicamente pocas carnes, una dieta en poca cantidad, leche entera de vaca, ¿no? Que puede predisponerlo de repente a micropérdidas. De todas maneras hay que hacer el estudio de si hay alguna pérdida gastrointestinal u otra patología. Siguiente. Doctora, buenas tardes. Para mencionarle que tenemos 5 minutos antes de comenzar las preguntas. ¿Perdón? ¿Tiene alguno de los familiares que no contesta y no está mal? Siguiente. ¿Ya? Ok. Bueno, rápidamente, aquí estamos. Siguiente, por favor, porque es algo similar. En una anemia megalobláctica. Es una anemia megalobláctica. Bueno, acá es importante ver, tenemos un lactante que se alimenta con lactancia materna, ocasionalmente papillas, y lo importante aquí, consulta por 2 semanas de tos, asociado a palidez, rechazo alimentario, diarrea y decaimiento. Tenemos una anemia también severa, 4.8, con unas constantes altas, esto para la edad, ¿no? Con una macrocitosis importante. Entonces, en este caso, hay que sospechar que es una anemia macrocítica en un niño de una mamá vegana, refiere el antecedente, que se trata de una anemia megalóbica. Siguiente. Este es un caso de un niño de 9 años que viene a la consulta por antecedente de orinas oscuras, la mamá lo ve amarillo y el padre fue esplenectomizado a los 26 años. Ese es un antecedente importante, ¿no? Generalmente hay que investigar la razón por la que fue esplenectomizado, pero si estamos ante un niño con, como vamos a ver, una anemia hemolítica, hay que sospechar en una anemia hemolítica crónica tipo esferocitosis hereditaria, ¿no? En este caso, es una hemoglobina 9 y alguno en el frotis de sangre periférica vemos esferocitos, por ejemplo, y una reticulocitosis en 9.7%, con Coombs negativo, ¿no? Si requiere test de Coombs, siguiente, por favor. Siguiente. En este caso, se trata de un paciente con anemia severa también, microcítica,
Sin embargo, ya en el frotis de sangre periférica vemos, por ejemplo, además de todos los signos de hemólisis, dianocitos, ¿no? Y tenemos un ADE bastante alto también. Entonces aquí sí hay que hacer un perfil de hierro y para hacer, si el perfil de hierro es normal, el siguiente paso sería hacerle una electroforesis de hemoglobina, que es una prueba para justo determinar hemoglobinopatías como la talasemia materna. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Este es el caso de un niño de 11 meses que acude simplemente por fiebre y decaimiento. Muchas veces, a veces la madre no toma en cuenta que el paciente está pálido, incluso histérico. Nosotros al examen recién lo vemos. Entonces vemos que es una anemia severa, con reticulocitos corregidos en 9% y un CUMS directo positivo. Entonces tenemos una anemia hemolítica autoinmune y hay que ver si se trata de repente de alguna infección viral asociada o alguna otra patología. Siguiente. Bueno, entonces ya hemos visto tener en cuenta básicamente la historia clínica, ya hemos visto qué tenemos que evaluar del hemograma, ¿no? Los valores referenciales son sumamente importantes de acuerdo a edad, sexo, y la clínica del paciente obviamente es la que nos va a orientar hacia estos exámenes auxiliares. Siguiente, por favor. Ok, siguiente. Ya sabemos, la anemia es una condición bastante frecuente en pediatría y es importante hacer una clasificación para hallar justamente la causa y poder tratar. Siguiente. Agradeciéndoles, espero sus preguntas. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por su ponencia. Gracias por los casos clínicos. La verdad es que nos hace entender un poco mejor cómo tomar con pinzas la anemia desde un inicio para poder llegar al diagnóstico. En sí tenemos muchas preguntas para poder hacer, pero por horas de tiempo hemos elegido una que nos han venido repitiendo en varias ocasiones. Este, tenemos, la pregunta es, eh, si toda anemia se trata y también cuando usamos el tratamiento endovenoso con hierro o si lo usamos en atención primaria. Es la pregunta que nos han venido repitiendo hasta 3 veces. Ok, si toda anemia se trata. Bueno, en realidad, sí, pues, toda anemia no se trata. Hemos hablado, por ejemplo, de la anemia fisiológica, ¿no? Que es el nivel de hemoglobina bajo que encontramos básicamente entre las 8 semanas de vida. Obviamente, si tenemos, según la historia clínica, el examen, un niño aparentemente sano, con un nivel de hemoglobina así, que correspondería para la edad con respecto a la anemia fisiológica, esa anemia no se trata, se observa y esperamos que en sus siguientes controles él ya siga recuperando este nivel de hemoglobina que le corresponde para la edad. En cuanto al tratamiento endovenoso con hierro, primero, en cuanto a la anemia ferropénica, la principal vía de administración de tratamiento siempre, la preferida siempre es la oral, la que tiene mejor biodisponibilidad. ¿En qué casos vamos a usar tratamiento con hierro endovenoso? En caso no se pueda usar la vía oral. O sea, un paciente, por ejemplo, completamente intolerante al hierro, cosa que es sumamente infrecuente. Un paciente, por ejemplo, cuya disponibilidad a nivel digestivo esté alterada. ¿En qué sentido? Paciente con hemorragias digestivas, por ejemplo, activas por alguna patología gástrica o duodenal, que es donde básicamente vamos a tener la absorción a nivel duodenal, una úlcera gástrica, por ejemplo, activa, ¿no? En ese tipo de pacientes tenemos que optar por el tratamiento endovenoso. ¿En qué otro caso? Por ejemplo, pacientes con anemia ferropénica con
unos depósitos sumamente bajos, con sangrados de repente que no se pueden controlar. Hemos tenido pacientes adolescentes, sobre todo con hemorragias uterinas anormales, que difíciles de controlar con depósitos de hierro con ferritinas menos de 5. Entonces, la forma de recuperarla, esos depósitos rápidamente, mientras no se controle el sangrado, podemos sustituirlo por un tratamiento endovenoso con hierro. Básicamente, en pacientes gastrectomizados, por ejemplo, también nosotros recurrimos al tratamiento endovenoso hasta, ¿no?, que ya de por vida, no solo gastrectomizados o que que tengan alguna resección intestinal, por ejemplo, que no les permita tampoco absorber la B12. También tenemos que recurrir al tratamiento parenteral. Entonces, básicamente en esos casos, que si se puede hacer en el primer y segundo nivel de atención con vigilancia estricta, sí. En estos momentos tenemos a nuestro alcance el hierro sacarato. La dificultad es que con el hierro sacarato se tienen que usar de acuerdo, hay una fórmula en la que podemos hacer más o menos el cálculo de cuántas ampollas tenemos que aplicar, una dosis mínima por kilo y a un intervalo de 2-3 veces por semana, y completando más o menos, muchas veces 3, 4, hasta 5, en 5 oportunidades que tenemos que aplicar el hierro. Es importantísimo vigilarlo, sí, en un centro donde haya un médico, donde se vean justamente los primeros minutos de infusión, porque pueden haber reacciones adversas. No son tan frecuentes como con los hierros que hemos tenido anteriormente, que ya no están, ya no se usan, pero sí se pueden dar reacciones adversas. Entonces siempre hay que vigilar al paciente en tratamiento con hierro endovenoso en un centro de salud. Ahora tenemos, la otra opción es el hierro carboximaltosa, que tiene muchos menos efectos adversos que el hierro sacarato. La ventaja de que se da 1 o 2 dosis, porque vienen de 500 miligramos, y de acuerdo al peso se puede usar 1 o 2 ampollas. El problema es el costo, sumamente costoso. Bueno, espero haber resuelto tus preguntas. Muchas gracias, doctora, por su ponencia nuevamente. Gracias por apoyarnos siempre con los cursos. Y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Gracias.